¿Cómo hacer facturas? Para cobrar tienes que facturar, eso es un hecho. Pero ¿ya sabes cómo tienen que ser las facturas? Si estás empezando como autónomo, este vídeo te interesa. Y mucho. Las facturas serán tu gran aliado de ahora en adelante. Y es que tus ingresos dependerán 100% de ellas. ¿Cómo hacer una factura? Toda factura tiene que llevar la palabra factura. Parece una obviedad, pero alguna gente se la olvida. Y un despiste tan tonto como este podría traerte problemas. Digamos que es un requisito legal que no puede faltar. No lo olvides. Sigamos. Una vez hayas escrito el título, lo segundo que tendrás que hacer es identificarte como vendedor. Pon algo como emisor, vendedor o algo que deje claro que eres tú quien emite la factura. Eso, seguido de tu nombre y apellidos reales, tu NIF, que es el DNI o el NIE, y tu dirección postal. Si tienes un nombre comercial, Bar Manolo, por ejemplo, puedes ponerlo en la factura, pero siempre acompañado de tu nombre real. Esto no puede faltar. Luego tocará identificar a tu cliente con los mismos datos, nombre, NIF y dirección postal. Lo siguiente que tendrás que hacer es poner la fecha y el número de factura. No se puede poner al tuntún. No, para controlar que no hagas trampas, la agencia tributaria mira que los números de tus facturas sean correlativos, 3, 4, 5, y que el orden vaya acorde con la fecha. Es decir, no puedes saltarte números ni tampoco que la factura 6 sea de octubre y la 7 de antes, pongámosle agosto. Primero iría la de agosto y luego la de octubre. Eso sí, cuando haces la primera factura del año puedes elegir si quieres empezar por el 1 o el 3400 para aparentar que tienes más clientes, vamos. En caso de tener dos tiendas o dos negocios distintos que compliquen seguir una sola numeración, podrías crear varias series. Solo tienes que añadir un código inventado delante del número de factura, por ejemplo web, y luego el número de factura o A y el número correspondiente, ya lo tendrías. Ahora bien, cada serie tiene que cumplir las mismas reglas que acabamos de explicar, números y fechas correlativas. Una vez tengamos la cabecera hecha con la palabra factura, el vendedor, el comprador, la fecha y el número, es el momento de añadir la chicha, es decir, lo que has vendido. Aquí tendrás que explicar bien las ventas. Hacienda puede meter las narices y si no está bien detallado puede hacerte rectificar la factura. Lo importante para Hacienda es saber lo que has vendido para ver si has contado bien los impuestos. Y tranquilo, que ahora hablaremos de eso. Normalmente lo que se hace en las facturas es poner el precio de cada producto o servicio en una línea sin impuestos y sumarlo todo al final. Aquí aún hablamos del precio sin impuestos. Estos se aplicarán después y es que en función del tipo de producto se aplica un IVA u otro. No es lo mismo vender un lápiz que un libro. El resultado de sumar el precio de los productos con su respectivo IVA dará el total de la factura, que es lo que pagará el cliente. Y con esto ya tendrás lista tu primera factura. Bueno, eso si no eres profesional o artista, claro, porque si ese es tu caso, también tendrás que hacer retención de IRPF. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Coge la suma de los importes, lo que hemos llamado base imponible, no el total. Multiplícalo por la retención, que puede ser el 7 o el 15%. Y luego réstale, esta vez sí, del total de la factura. Esa parte no la cobrarás, te la ingresará el cliente a Hacienda. Es la forma que tiene la agencia tributaria de recaudar dinero antes de tu renta anual. Importante, la retención solo se aplica a facturas emitidas a profesionales y empresas. Si tus facturas son para un cliente final, irán sin retención. Supongamos que necesitas que un arquitecto te prepare unos planos. En caso de ser una constructora, el arquitecto tendrá que aplicarte retención, porque emitirá una factura de profesional a profesional. Pero si el encargo lo haces para construir tu nueva casa y no te dedicas a la construcción, entonces actuarás como cliente final y la factura irá sin retención. Si tu actividad es empresarial, como los comercios, tampoco llevará retención. Dejemos las retenciones y hablemos de las facturas simplificadas. Las facturas simplificadas son prácticamente iguales a las normales, solo que en lugar de factura pone factura simplificada y en ellas no aparecen los datos del comprador. Se hacen, por ejemplo, en el súper para no tener que ir pidiendo NIFs y nombres a todos los clientes. ¿Te imaginas? Sin los datos del comprador no se puede deducir el IVA. Por eso la mayoría de autónomos y empresas piden siempre factura normal. Tú también deberías hacerlo cuando compres cosas para tu negocio. Pero atención, que
que también hay letra pequeña en esto de las facturas simplificadas. No son válidas para compras superiores a 400 euros. Si lo tuyo es una venta al detalle o tienes un negocio parecido a estos, el límite sube a 3.000 euros. Por eso podemos encontrar facturas simplificadas kilométricas en el IKEA o al comprar electrodomésticos. Pero cuando la factura pasa de 3.000 euros, entonces sí que hay que hacer una factura normal, tenlo en cuenta. Pero volvamos al contenido de la factura. En ella podrás incluir también el método de pago pactado con el cliente, por ejemplo, el número de cuenta donde hacerte la transferencia. Especificar si esta ya ha sido pagada o los días que tienen para abonarte el dinero, 30, 60 días. También puedes poner tu logo, fotos de los productos vendidos, códigos de referencia, descuentos y lo que se te ocurra. Eso es a gusto personal, como también lo es el modo de entrega. Podrás dar la factura en mano, enviarla por correo postal o electrónico. Y no hace falta firmarlas ni poner ningún sello, aunque si es para la administración o para una gran empresa es posible que te pidan factura electrónica. Sobre eso hablaremos otro día, que el tema da mucho de sí. Lo que queremos hoy es ayudarte con la primera factura, que es la que más cuesta. Cuando hayas hecho varias, verás que todas son iguales. Solo cambian cifras y los datos de cliente. Para ponértelo fácil, te recomendamos usar un programa de facturación como Factura Directa que hará los cálculos por ti. Es muy intuitivo, solo tendrás que crear un usuario e ir rellenando los espacios, dirección, importes e incluir tantos ítems como quieras facturar, línea a línea. Y lo mejor, que los impuestos se calcularán de forma automática para que todas tus facturas salgan perfectas y sin errores. Pero este programa no quita que a veces te toque hacer una devolución o rectificar alguna factura. A este tipo de facturas se las conoce como facturas rectificativas o facturas de abono. Lo que las diferencia de las normales es que en estas pone factura rectificativa y los importes son negativos. El número de factura también tiene que ser correlativo, como si fuera una factura más y a fecha del día que la hagas. En la línea del concepto puedes añadir algo como abono de productos devueltos o la razón de la rectificación. Sea lo que sea, hasta aquí parece sencillo, ¿no? Pero puede complicarse si la factura a rectificar lleva retención, y es que las rectificativas solo sirven para el IVA. El IRPF no puede ponerse en positivo, así que te tocará tener paciencia y esperar a la declaración de la renta anual para que automáticamente se te devuelva el IRPF de una factura rectificativa. Estarás pensando, vaya jaleo eso de las rectificativas, ¿podría ahorrarme el trámite? A ver, podrías borrar la última factura errónea y sustituirla por otra corregida, siempre que ni tú ni el cliente la haya presentado a una hacienda. No es lo más ortodoxo, pero es práctico. En cualquier caso, tienes que saber que la forma correcta es emitir una rectificativa y volver a hacer la factura. Así te aseguras de que Hacienda no te dará problemas. Vale, pasemos ahora a resolver algunas dudas. María de Vigo nos pregunta, ¿cómo puedo aplicar un descuento a la factura? ¿Afecta al IVA o a la retención? Importante, no puedes coger el total de la factura con IVA y retenciones y aplicar el descuento sobre ese valor. Si aplicas descuentos, asegúrate de que se reflejan en las bases imponibles. De aplicarlos sobre el total, las bases de los impuestos no cuadrarían y Hacienda no tardaría en llamar a tu puerta. Otra pregunta, esta es de Óscar de Sabadell. ¿Los costes de transporte llevan IVA? Sí. Los costes de transporte también llevan IVA y deberás incluirlos dentro de las bases de la factura. El transporte siempre hay que detallarlo como una línea más en la factura y aplicar el IVA correspondiente. Y sigue preguntando, ¿pueden los costes de transporte contarse como un suplido? Los suplidos también generan mucha confusión. Te pondré un ejemplo para que se entienda ¿qué es un suplido? Imagina que eres un abogado que para llevar a cabo un encargo de un cliente tienes que pasar por la notaría hacer un trámite. Allí te darán una factura a nombre de tu cliente, no del tuyo como abogado. Como tú estarás pagando una factura que no es tuya, podrás añadir en tu factura de servicios el coste de la notaría en concepto de suplido. Este irá sin IVA y retención, ya que simplemente has actuado de intermediario en el pago. Otro caso muy distinto sería que compraras un material para hacer un trabajo y que la factura fuera a tu nombre. Aquí ya no podrías hacer un suplido. De querer cobrar a tu cliente el coste del material, este tendría que ir con IVA y retención. A eso se le llama refacturar. Resumiendo, si la factura va a nombre del cliente, se puede hacer un suplido. Si va a tu nombre, has de refacturar. Y volviendo a lo del transporte, si la factura del transporte va a tu nombre, tendrás que refacturar. Pero si va a nombre del cliente, entonces sí podrá contarse como suplido. Siguiente, ¿puedo dar los tickets de la máquina de tarjetas como factura? No.
Los comprobantes de pago con tarjeta de crédito que dan las maquinillas de cobrar no son facturas, solo indican que el pago se ha hecho, pero en ningún caso servirían como factura. Si vendo por internet, ¿tengo que hacer facturas o vale el resumen de la pasarela de pagos como Stripe o PayPal? Si vendes por internet, también tienes que hacer factura, no vale solo con la confirmación de la pasarela de pago. Aunque no te pidan factura, tienes que registrarla con IVA como toca, con su numeración, fecha y todo lo demás. ¿Qué fecha pongo en la factura? ¿Es mejor al principio del trimestre o al final? Las facturas tienen que llevar la fecha en la que se ha prestado el servicio, pero hay casos en los que la prestación es un poco flexible. Un taxista debe facturar en la fecha en la que ha hecho el viaje, pero un diseñador gráfico que da servicios continuados a una empresa tiene cierta libertad para elegir la fecha de factura, siempre que lo acuerde con el cliente, claro. Hasta aquí todo correcto. El problema viene cuando te pagan a unos días vista. Como tienes que declarar las facturas al final de cada trimestre, te puedes encontrar con que tienes que abonar el IVA de una factura que aún no has cobrado. Nuestra recomendación: siempre que puedas, factura a principio de trimestre para tener tiempo de cobrar antes de que toque pagar el IVA a Hacienda. Otra pregunta: ¿qué pasa si no me pagan una factura de la que ya he abonado el IVA? Para los impagos te dejaré un enlace donde te lo explico en detalle, porque es un tema algo más complejo. ¿Puedo hacer facturas en dólares u otras monedas? Sí, claro, las facturas pueden ser en la moneda que quieras. Y hasta aquí las preguntas de nuestros usuarios. Si te han quedado dudas o tienes algún caso particular que no hayamos tratado, déjanos un comentario, trataremos de responderte lo antes posible. Ahora bien, para recibir una atención más personalizada, descárgate la app de Avac y pregúntanos por el chat. Estaremos encantados de ayudarte. ¡Hasta pronto!